El baile social es un encuentro informal en el que nos reunimos para bailar juntos y conocer a gente de la comunidad. Es una actividad ideal para consolidar lo aprendido en clase, hacer nuevos amigos y disfrutar de este arte. En este vídeo vamos a explicar algunas pautas de comportamiento que existen en las comunidades swing modernas. La mayoría son universales y sirven para cualquier comunidad alrededor del mundo, aunque pueden variar ligeramente según el lugar. Entender y respetar estos códigos, que se basan en gran medida en la educación y el sentido común, nos permitirá hacer del baile social una experiencia más agradable para nosotros y para los demás. Cualquier persona, con independencia de su rol de baile o de su sexo, puede pedir baile. En la comunidad swing no se espera que te sientes y esperes a que alguien te saque a bailar. El esquema sexista tradicional en el que solo los hombres pedían baile no existe en la comunidad swing moderna. Y se recomienda proactividad si deseas bailar. Seas líder o follower, puedes pedir baile de manera educada a cualquiera. Eso sí, no te limites a agarrar a alguien y arrastrarlo a la pista. Si no conoces a la persona, preséntate y pide baile de forma adecuada. Tanto tú como el resto de bailarines pueden declinar una invitación de baile. La gente puede tener distintos motivos, ya sean físicos o mentales, que les impiden bailar contigo en ese momento. Puede que estén cansados, tengan problemas de salud, no les guste esa canción o ya tengan reservado ese baile. Si eres tú quien rechaza un baile, hazlo de manera cortés y no bailes justo después con otra persona. Si dices algo como "te buscaré más tarde", que sea cierto. Tener empatía es clave, no solo para el baile social, sino para la vida en general. En el swing no existe un número fijo de canciones que puedes bailar con alguien, como por ejemplo en el tango, donde se baila 3 o 4 canciones seguidas. El estándar suele ser 1 o 2 canciones y es aceptable que uno corresponda al otro pidiendo otro baile si habéis disfrutado juntos. También ten presente que los profesores suelen bailar como máximo una canción por persona, debido a que intentan bailar con tanta gente como sea posible en una fiesta. Si tu pareja intenta pasos que te resultan dolorosos o incómodos, adviértela educadamente y si no te hace caso, abandona el baile. Cuando tu compañero provoque situaciones incómodas o peligrosas, puedes negarte a seguir bailando. Los líderes suelen tener más control sobre la dirección del baile, así que si eres líder y alguien no sigue tu movimiento, no lo impongas por cojones. Asegúrate de que eres una pareja de baile agradable. Mantén una buena higiene y usa productos como perfume o desodorante. Dúchate antes de ir a bailar. Normalmente nadie te dirá que oles mal o que resulta desagradable tocarte. Así que tenemos que ser responsables de nuestro aseo personal. Si sudas mucho, lleva siempre mudas de recambio y realiza descansos para asearte y cambiarte regularmente. En general, cubriremos las zonas que entran en contacto con las manos del otro, como los hombros en el caso de líderes, la espalda en el caso de followers. Ahora bien, como en todo hay excepciones. Hay comunidades o eventos en los que sudar puede considerarse parte de una experiencia de baile más auténtica y visceral. Debes intentar bailar con todo tipo de personas. Si ya tienes experiencia, no descartes las lecciones que pueden enseñarte los principiantes. Pueden tener la espontaneidad que necesitas cuando te has encorsetado en unos cuantos pasos y te crees un bailarín avanzado. El bailarín avanzado no es el que baila mejor, sino el que baila bien con cualquiera. Y si eres principiante, no temas bailar con gente más curtida. Te ayudará a entender mejor la técnica y lo que se espera de ese estilo de baile en los niveles más altos. A veces, y esto es la naturaleza humana, verás bailarines que crean una especie de gallinero cerrado y solo bailan entre sí. A veces son personas con experiencia, a veces gente pretenciosa. Esta actitud impide la experiencia de un baile auténticamente social, que por definición consiste en bailar con todos sin discriminar por escuela o nivel. Por ello, y por mucho que progreses, recuerda tus inicios y sé generoso con el resto de tus compañeros. En ocasiones surgirán profesores espontáneos que en lugar de bailar querrán darte lecciones que no has pedido o corregirte en mitad del baile. Ego ti absolvo.
in nomine Patris. El baile social es para practicar lo aprendido en clases y resulta de mal gusto explicar o dar consejos que no te han pedido. Los principiantes pueden sentirse intimidados o incluso perder la confianza que necesitan para practicar lo que aprenden en su clase. Es mejor dejarlos fluir y sentir el baile que abrumarlos con una lección no solicitada. Además, no todo el mundo, por muchas ganas que tengan, están cualificados para enseñar. Confía en tus profesores y en su sistema hasta que sepas un poco más. La mayoría de la gente de la comunidad swing es amable y tiene buenas intenciones, pero puede que alguna vez te encuentres con impostores. Los impostores son personas que no están genuinamente interesadas en el baile y lo usan como medio para otros fines. Algunos pueden ser molestos o impertinentes, beber de más o tener comportamientos libidinosos. Por fortuna, estos comportamientos son muy extraños en la comunidad swing y los perpetradores suelen ser rápidamente identificados y expulsados. Si alguien se comporta mal, realiza tocamientos indebidos o se propasa, avisa a los organizadores para que tomen medidas. Escoge sabiamente tus movimientos cuando haya más gente en la pista. No intentes pasos arriesgados o potencialmente lesivos para tu pareja o para los demás. Esto incluye los pasos acrobáticos, saltos, aéreos que están prohibidos en el baile social. Si eres líder, comprueba a dónde mandas a tu pareja y redirige a tiempo para evitar colisiones. Si eres follower, trata de comprobar el lugar a que te manda tu pareja. Un buen líder que normalmente tiene más responsabilidad sobre las direcciones del baile invertirá buena parte de su atención en comprobar que no golpea a nadie por accidente al enviar a su pareja. Si por accidente colisionas o golpeas a alguien, ofrece disculpas y asegúrate de que todo el mundo está bien antes de seguir bailando. Si en el evento hay un grupo musical tocando en directo, aplaude tras cada canción. Si el grupo es bueno y toca con verdadero swing, aplaude más todavía. Otra forma de honrar a los músicos es vestirse de manera elegante o especial para su actuación. Acostumbrados a bailar con música pregrabada, a veces se nos olvida mostrar el respeto que merecen las bandas que tocan en directo. Aunque te parezca raro, la mayoría de la gente no miran cuando bailas, ni siquiera en un país morboso como España. Todos estarán concentrados en su propio baile. Saca a la gente a bailar y disfruta de la experiencia del baile social. Este es el consejo más importante. Pero recuerda que cada comunidad puede ser ligeramente distinta. Todo lo anterior se resume de esta forma. Respétate a ti mismo, a tu pareja y al resto de personas que pueblan la pista de baile. El resto será natural. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjanos tu like y tu comentario. Y si quieres ayudarnos un poquito más, hazte miembro del canal. Nos vemos bailando. Nos vemos bailando. ¿Te lo llevas? Más explícito necesito. Así parece borracho otra vez.